más sencilla. Soy tico porque una guaria morada me engalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria. Dame la oportunidad. Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra. Es el programa del año, del 2024, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Esta semana hemos hablado muchísimo sobre inseguridad, de hecho lo hemos hecho mucho durante los últimos días porque es una situación realmente muy grave la que está afectando al país y tiene que sumar esfuerzos desde prácticamente todos los sectores, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, evidentemente desde el Poder Judicial, así es que es muy importante que todos nos sumemos a corregir el problema. Vean lo que está pasando en Ecuador, realmente es impensable que lleguemos a ser como Ecuador hoy, pero Ecuador era como nosotros hace algunos años. Gracias a las personas que nos están reportando sintonía. Estamos en vivo a través de la radio 93.5 FM, estamos en vivo a través del Facebook Live que estamos transmitiendo en Noticia Monumental, estamos en vivo, nos verán esta noche en Canal 2 y nos pueden descargar.
Les ofrezco una disculpa, tuvimos un problema técnico en Canal 2, por eso era que no nos estaban escuchando. Además, la gente que nos estaba viendo en Facebook. Yo le preguntaba a don Gilbert Jiménez, el inicio sí lo escuchamos, que qué le parece lo que está pasando con la seguridad en nuestro país. Es que realmente, don Gilbert, incluso viendo lo que está pasando en Ecuador, yo estoy asustadísimo. Ecuador era como nosotros hace 10 años. Sí, definitivamente, bueno, nuevamente, feliz año nuevo para todos y para todas, deseando los mejores éxitos y también que la paz pueda llegar a nuestro país. Es muy lamentable el sufrimiento y el sangramiento que estamos viviendo y la inseguridad que hoy tiene Costa Rica. Comentaba que teníamos una tasa de homicidios de 17.2, prácticamente superando en 5 puntos la tasa del año 2022, que fue de 12% por cada 100,000 habitantes. No, Gilbert, perdón, y eso es cuando uno toma la nacional, pero si solo nos vamos, por ejemplo, a Limón, ¿verdad? Y dividimos los homicidios por la población, se eleva a niveles como si estuviéramos en Ucrania. Muy probablemente llegaría como a 40 por cada 100,000 habitantes. Sí, es increíble. Esto es una cosa increíble, efectivamente, en la parte costera entre Limón, Punta Arenas y Guanacaste, sin menospreciar ni mucho menos, pero lamentablemente estos grupos de pandillas, de bandas, de crimen organizado, ha ido tomando territorio y lamentablemente nuestros cuerpos policiales, lo digo con toda honestidad, requieren de acciones extraordinarias. Es que ya lo ordinario no es seguir haciendo esos operativos, diría yo, que son fundamentales, importantes, pero no basta. No basta con los operativos en las calles, hay que ir a desarticular propiamente en cada uno de esos búnkeres, hay que ir a desarticular, hay que estar en las fronteras, en las partes costeras, hay que no permitir que entren armamento a nuestro país. ¿Cómo es posible que tengamos ese tipo de armamento pesado en manos privadas, en manos de delincuentes, en manos de este tipo de personas que hoy están causándonos tanto daño a la imagen nacional y tanto a nivel internacional? Don Gilbert, ¿qué le ha parecido la posición del Poder Ejecutivo? Primero el presidente Chávez, por supuesto, pero incluso a inicios de esta semana la propia ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, les dice a ustedes, hacen falta leyes, ahí tienen, legislen. Sí, lamentablemente esto es lo mismo que hemos tenido durante estos casi 2 años de gobierno, en donde buscar responsables. Yo creo que ya el tema populismo, la campaña ya terminó. Aquí tenemos que ocuparnos y tener acciones y no es tirar la bola. Ciertamente, probablemente las leyes vienen a coadyuvar, mejorar. Bueno, yo he presentado ya 11 proyectos del tema de seguridad para ampliar las penas de tal manera que personas que estén involucradas en el crimen organizado, en el narcotráfico, en el sicariato o unos delitos mayores no puedan estar con libertad condicionada, no puedan estar fuera de la cárcel, tienen que estar pagando sus penas y cumpliendo en la totalidad su pena. Pero además de eso, bueno, hay otras leyes que tenemos que ver, pero esto es complementario, es un anexo. Aquí lo real es que la ley y la Constitución política establece claramente que le corresponde al Estado, al Poder Ejecutivo, velar por la integridad y la seguridad de todos los ciudadanos, y es el que tiene todas las posibilidades. Entonces, yo creo que aquí se requieren mayores esfuerzos. Yo siento mucho, don Mario, yo esperaba, y mucho más de él, con la experiencia que él tuvo cuando fue gobierno de la Hora Chinchilla, pensé que iba a ser más agresivo, que íbamos a tener mucho más efectividad, y lamentablemente estamos llegando, Dios quiera que no sea así, pero a un gobierno donde no actúa contra el narcotráfico, donde no actúa contra el crimen organizado, donde no actúa, y eso es lo que se ve. Decomiso de cocaína, de droga, prácticamente la mínima hemos disminuido en cantidades exageradas, y lo peor es que sí se ingresa cocaína en nuestro país, se está pagando a las bandas, a los grupos con cocaína. O sea, estamos teniendo una situación permisible y esto es parte del gobierno. Yo quiero hacerle un llamado de atención y que por favor ya actúe, que entienda que lo que está pasando no es una cuestión de la Asamblea Legislativa y que no se trata de simplemente tirar la bola y decir que la Asamblea, con las leyes se pueden modificar y se pueden tener cosas, pero no es la ley la que estaba ahí dándonos el problema. El problema son las acciones que requerimos del Poder Ejecutivo para poder desarticular, desmantelar y poder mejorar la seguridad de nuestro país. No, Gilbert, a nosotros nos pasa enormemente factura el mercado interno de droga, ¿verdad? Los grandes grupos narcotraficantes costarricenses no son los que sacan droga hacia otros países, sino los que dominan el mercado aquí, que son los que provocan los homicidios, son los que se venden aquí. ¿Por qué se lo digo? Porque todo mundo pega gritos respecto a los escáneres y son importantes, pero ojo, los escáneres regulan la salida de la droga, no el ingreso de la droga. La droga que entra a Costa Rica, que es por la que se mata este montón de gente, no entra por los puertos. Estamos de alguna manera desenfocados en la lucha que hay que tener para prohibir absolutamente el ingreso de droga a Costa Rica.
Yo lo que siento es que Dios quiera que no sea así, pero definitivamente el narcotráfico se ha involucrado y está metido también en parte de nuestros cuerpos policiales y ojalá que no sean grandes autoridades. Yo tengo que decirlo con todo el temor, porque al no ver acciones contundentes, fuertes, como dice usted, don Randall, que sabemos que están, que se conocen, sabemos dónde están los búnker y sabemos dónde ingresa la droga y sabemos dónde están las bandas y que no se articule y no se trabaje para desmantelar a todos estos grupos criminales, yo creo que está pasando algo extraño. Así es que no me cabe la menor duda que requerimos un esfuerzo extraordinario y Dios quiera que esté equivocado. Yo añoro a estar equivocado y que las pruebas y que las acciones y que el tiempo me muestren que esté equivocado. Pero hoy me demuestra que no hay una acción contundente contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra las bandas, el consumo, el ingreso de cocaína y distribución en nuestro país. Se habla que es un país ya de maravilla, un país donde se está a la libre, donde no se tiene problemas, donde entra la cocaína y a nadie le hacen absolutamente nada y estamos llegando a esa permisibilidad. Lamentablemente una imagen muy triste para el país y lamentablemente también los diferentes medios a nivel internacional publican como un país con un nivel de inseguridad elevadísimo y esto hace también que el turismo, que la actividad económica, en fin, que todo nuestro país se vea afectado. Saludos a Carlos Muñoz, que nos reporta sintonía el día de hoy desde Washington. Recuerden que nos pueden escribir en el WhatsApp 899-35935, a Brent Walid, a Rodolfo Blanco, a Marco Vargas, saludos que nos reportan sintonía, a Gerardo Moya, gracias por estar con nosotros. Justamente en este panorama, don Gilbert presenta el expediente 24.088, un proyecto que crea un fondo de recompensas contra el crimen organizado y además con todos los delitos, digamos, asociados al narcotráfico. Explíquenos el proyecto. No sé. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente hemos visto experiencias muy importantes a nivel, diría, del mundo también, ¿verdad? Y principalmente promovidos por los Estados Unidos, donde ya más de 250 millones de dólares y más de 125 personas han sido, digamos, beneficiadas y por otro lado ya sentenciadas y el Poder Judicial y los diferentes cuerpos policiales encontrar a estas personas que andan ocultándose, que andan escondiéndose y que día con día, pues, como aquí el caso del Diablo, que prácticamente muchos dicen que lo ven, pero nadie lo ve. Entonces, bueno, en sentido de ello, hay países como el mismo Ecuador, el mismo Colombia, México, Estados Unidos, han ido promoviendo ese tipo de proyectos. ¿Qué es el proyecto? Bueno, busca que aquellas personas más buscadas, que definitivamente no hay lugar donde se pueden encontrar, aparentemente se esconden de una manera que no nadie los ve, entonces tengamos una activación de toda la ciudadanía. O sea, que todos los ciudadanos seamos los ojos de todos. ¿Qué significa esto? Bueno, que si tenemos 5 millones de ciudadanos, vamos a tener prácticamente 10 millones de ojos, ¿verdad? 2 por cada persona, en su mayoría de los casos, pudiendo ser vigilantes y activos completamente para que estas personas que andan haciendo y están escondiéndose, pues naturalmente no se puedan esconder. Que Costa Rica mande un mensaje contundente al mundo y a toda la ciudadanía diciendo: Costa Rica es un país donde no vamos a permitir que nadie se nos venga a esconder, donde no vamos a permitir que existan estas personas delincuentes y que estén fugitivas en nuestro país como si no pasara nada. Muy probablemente hoy vemos a personas y pasan ahí por la calle y a veces nadie las denuncia. Entonces vamos a tener realmente un proyecto que viene a crear un fondo para recompensar. Claramente está establecido que establecer un reglamento con las diferentes participaciones, tanto de la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública, para que dentro de esta acción tripartita, bajo un reglamento y bajo condiciones establecidas, y bajo ese fondo que se tomaría casualmente de los recursos cautados, un 10% irían para ir llenando este fondo, y en un plazo de 5 años, si esos recursos no se utilizan, porque puede ser que la ciudadanía no haya brindado la información o puede ser que no se haya logrado consolidar parte de esos procesos, el 50% de esos recursos, los 5 años, se pueden utilizar para comprar uniformes, armamento, reparación de patrullas, reparación de instalaciones que por cierto están muy deterioradas a nivel de las guardias o las delegaciones rurales de este país. Y además de eso se siga fortaleciendo esto, pero además de eso creando una cultura en la ciudadanía para ser vigilantes, pero también que nos permita que con estas recompensas podamos tener una información cierta, real, que vaya desmantelando poco a poco todas estas organizaciones criminales, que vaya logrando dar con la prisión de estas personas que están en fuga, y también podamos crear una cultura donde el país dice: aquí combatimos la delincuencia, aquí combatimos el crimen organizado, aquí combatimos a todas estas personas fugitivas que andan desarticulando y que andan haciendo las suyas, porque a la hora de llegar son los grandes líderes que están haciendo sus acechuras, ¿verdad? Y que están dañando realmente la imagen de nuestro país. No, Gilbert, vamos por partes. Entiendo que
hay que reglamentar esta ley si se aprueba, por lo que no están, digamos, todos los detalles definidos. Lo cierto es que a mí me interesa además el espíritu del proyecto respecto a este tema. Primero, ¿de dónde se crea ese fondo? ¿Verdad? Porque leyendo es de plata también decomisada al narcotráfico, don Gilbert. Correcto. De los recursos que se logran decomisar, se tomarían un 10% conforme la ley 8754. De ahí se viene distribuyendo. Es la que reparte las platas del ICD. Es correcto, reparte las platas del ICD y de las ganancias que van generándose en esos recursos o aquellos recursos que son captados y que ya definitivamente se comprueba que pasan a ser recursos del Estado, entonces se van a ir tomando un 10% de recursos para ir generando este gran fondo. Pero además de eso, yo tuve una reunión con la Embajada Americana donde planteamos el proyecto y lo vieron con muy buenos ojos, y también el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a aportar recursos para poder ir aumentando este fondo y también apoyando para que tengamos una mayor capacidad y por supuesto tener más fondos en este. Claro. Ok, vayamos despacio. Vamos a ver. Primero expliquémosle a la audiencia que cuando nosotros vemos a través de Noticias Repretel, por ejemplo, la captura de una banda narco a la que se le decomisa plata, el dinero y los bienes se les llaman decomisados, porque aún un juez no ha dicho que esas personas son culpables. Entonces, pongamos el ejemplo, entran a una banda, decomisan $1 millón, ese $1 millón pasa al ICD. El ICD no puede usar el $1 millón hasta que un juez de la República en sentencia en firme diga que esas personas son culpables. Entonces lo que hacen es que invierten ese $1 millón y los intereses sí los puede utilizar. Una vez en juicio, con sentencia en firme, se llaman comisados los bienes, se le quita el D, ya no decomisados sino comisados, y pasan a ser parte, digamos, de la lucha contra el narcotráfico. Lo que don Gilbert sostiene es que el 10% de esos montos, de lo comisado y de los intereses que nos ganemos con las inversiones, vaya justamente, don Gilbert, a ese fondo, que por cierto, no sé si se ha metido en ese tema, pero esa división de platas de la decomisada del narcotráfico a veces pareciera un poco anacrónica, ¿verdad? Que está pensada en la Costa Rica de los 90, donde se agarra un montón de plata, por ejemplo, hacia instituciones de tratamiento de adicción a drogas y no hacia las policías, don Gilbert. Sí, efectivamente la parte preventiva tiene que fortalecerse. Yo creo que son las situaciones. No obstante, los recursos que están asignados y que el ICD distribuye conforme a la ley 8754, que nosotros estamos planteando la reforma al artículo 85, de tal manera que el 35% se quedaría asignadas al OIJ, el 17% propiamente al ICD para el seguimiento y mantenimiento de todos los bienes decomisados, y un 8% sería también el Poder Judicial para el mantenimiento y actualización del Centro Judicial de Intervención de Comunicaciones, un 10% para el Ministerio de Justicia para cubrir necesidades de la policía propiamente penitenciaria, y un 10% iría propiamente a la Oficina de Atención para la Víctima del Delito, que eso estaría asignado de esa manera, de tal manera que el otro 10% iría para todo lo que es la parte de la recompensa que se estaría generándose con este proyecto. Ok, entonces ya tenemos la fuente, ¿de dónde viene la plata para dar esas recompensas? Y las otras fuentes, don Randall, que serían donaciones, aportes, ¿verdad? Que se la fuente dar. Principal es la plata misma decomisada en narcotráfico, y puede haber fuentes secundarias que son las donaciones que nos podrían hacer otros países amigos. Ahora, hablemos de la naturaleza de las recompensas, don Gilbert, porque, por ejemplo, cuando en Estados Unidos dan recompensas, ¿verdad? El FBI dice se recompensa con tanto información que permita su captura. O sea, es decir, que si no hay captura, no hay recompensa. Exacto, tiene que ser exitosa. Ese es el espíritu también de su proyecto. Totalmente, el proyecto lleva a que tiene que tener éxito. O sea, la información tiene que ser de tal manera que sea muy fidedigna, muy confidencial, por supuesto, pero aparte de eso se logra la detención o el desarmamiento o el desmantelamiento de organizaciones criminales. Al lograrse ese efecto, se da la recompensa. Por eso tiene que darse la realidad, porque si no todo el mundo pretendería hacer denuncias o presentar informes o presentar documentación, y a la hora de llegar no se captura nadie. Si no se captura nadie, no se da ninguna recompensa. Independientemente, por eso, le reitero que entiendo que no esté reglamentado, o sea, evidentemente no está aprobado aún, pero digamos, de lo que usted quiere del proyecto, que permita la captura o que se logre sentencia, que también es fundamental. En principio, sabemos que los más buscados solo es captura. Solo es captura. Al lograr la captura, hay recompensa. Al lograr la captura, independientemente como quede el juicio, claro, si un juez como el que vio el caso de Lindavista los deja libres,
ya es otra cosa. Esa es otra cosa. La cosa es la captura. La captura, de tal manera que aquí nadie se puede hacer fugitivo, que aquí nadie se pueda esconder, que Costa Rica manda un mensaje diciendo, señores, en Costa Rica no vamos a permitir que el crimen organizado, que estas personas delincuentes anden ocultando, anden escondiéndose. Aquí vamos a ser vigilantes y vamos a, por supuesto, denunciarlo en el momento que tengamos que hacerlo, y que todos los ciudadanos tomemos conciencia. Esto es también crear una cultura a la ciudadanía para que colabore con las autoridades de todas las autoridades policiales, ¿verdad?, de este país. Le pregunta Carlos Muñoz en el Facebook, sí, que si usted tiene más o menos una certeza o por lo menos una aproximación de cuánto sería el 10% de esas platas del ICD. Bueno, vamos a ver, a hoy podemos hablar de que hay unos 30.000 millones de colones, ¿verdad? Entonces eso generaría unos intereses que estarían cercanos a los 500 millones anuales, digámoslo así. En intereses. En intereses. Y el 10% de eso es lo que... De esos 50 millones. 50 millones por año que están ingresando a ese fondo, más las posibles donaciones. Esto a hoy, pero puede ser que poco a poco podamos ir consiguiendo más recursos. Pero ¿usted cree que alcance? Bueno, se lo planteo porque, por ejemplo, el diablo, pensemos en el diablo. Digo, alguien tendría que evaluar como una decisión de vida prácticamente si ir a delatar al diablo a cambio, no sé, de 2, 5, 10 millones de colones, ¿ok? Bueno, y poner en riesgo su vida, que eso es lo que le pasa por la cabeza a la gente. Aquí lo más importante es que va a estar cubierto, protegido, no va a existir, pero ni siquiera la mínima posibilidad de que la ciudadanía o cualquier otra persona pueda conocer quién fue el que brindó la información. Esa recompensa... ¿Quién va a saber que yo canto al diablo? ¿Okay? ¿Quién va a saber que yo recibí la recompensa? Bueno, eso es una cuestión que tiene que manejarse ya propiamente desde el ICD también, los tribunales, ¿verdad? Y el grupo, que esto sería entre la Fiscalía, el Poder OIJ y el Ministerio Público. Y casualmente ellos tienen que establecer los mecanismos necesarios para poder brindar ese aporte y que no exista ningún tipo de relación, ni por lo menos de rastreo, ni nada por el estilo, para que nadie pueda dar con la información o con las víctimas. Yo creo que aquí lo importante es que también tengamos esa protección para la ciudadanía y que esta cultura del ciudadano para colaborar con las autoridades, que hoy la tenemos. Miren, hay muchos ciudadanos y por dicha somos muchos los buenos. Es que también hay que ver eso, don Randall. Los malos son poquitos. Lamentablemente hacen tanto daño que se ven muchos, pero los buenos somos muchos. Entonces, todos esos buenos que sabemos que estamos, hoy vamos a tener un incentivo también. Esto es como un incentivo para poder seguir protegiéndonos, seguir cuidándonos y sabiendo uno que tiene una persona que tiene esas características y que es una de las personas más buscadas. Recordemos que esto no es para todo el mundo. Hay momentos de que alguna persona tal vez no la encuentre en 2 o 3 meses, pero ya cuando tenemos una persona que pasan los años y que nadie la ha podido localizar y que sabemos que sí está en Costa Rica, bueno, ya vamos a tener hoy la ciudadanía velando y fiscalizando y cubriéndonos para que luchemos todos contra este crimen organizado. Yo quiero saber qué piensan ustedes, nuestra audiencia, del proyecto de don Gilbert. Y les recuerdo que tenemos 3 canales de comunicación para que en este momento me hagan saber su opinión. Una es el Facebook. Estamos transmitiendo en Facebook en la cuenta de Noticias Monumental, gracias a Febe Cruz, la directora de Noticias Monumental, que nos permite transmitir como lo hemos hecho durante los últimos 10 años a través de esa cuenta. Ahí en Facebook pueden ponerme qué opinan ustedes o cualquier pregunta que tengan sobre el proyecto don Gilbert. Si nos está escuchando en radio, que es la enorme mayoría de nuestra audiencia, puede escribirnos al WhatsApp 89935 89935 y si está en X, lo que era Twitter, puede escribirme a mí, a Randall Rivera V, y yo con mucho gusto le plantearé los comentarios y las preguntas a don Gilbert. Don Gilbert, ¿quién hace la lista de los más buscados? Estos son los más buscados. Casualmente, hoy tenemos una lista que ustedes la pueden ver en la página del Poder Judicial, donde se dice cuáles personas están buscándose y no aparecen. También en diferentes medios hemos visto las publicaciones de las personas más buscadas y esa lista está establecida. Entonces, obviamente es el Poder Judicial que va a establecer cuáles son las personas buscadas, cuáles son los delitos que se están tipificando. Esta comisión tripartita va a establecer los montos, ¿verdad? Para poder dar con estas personas y capturarlas. Naturalmente, dependiendo del delito, las condiciones, de las características, así va a ser también el monto que se estaría asignando. Pero bueno, lo importante aquí es que existe ya esa motivación para que los ciudadanos y ciudadanas también coayuden en este proceso y sean parte de la seguridad de nuestro país. Ok, esa comisión tripartita entonces formada por el fiscal general. Fiscal general, un representante de la sala cuarta propiamente, de la tercera. De la sala tercera. Sí, y el director del OIJ. Y el director del OIJ.
Esos tres. Esos tres son los que forman la O sea, OIJ, Ministerio Público, Sala Tercera. La tercera, correcto. Dice Carlos Granados, don Gilbert, que usted parte de la confianza en el Poder Judicial y que cajita blanca para usted, que por ejemplo el diablo hace 12 millones de colones al día en tiempos y que tiene plata para infiltrarlo. Yo esperaría que no tengamos infiltraciones aún en el Poder Judicial, pero bueno, ciertamente, exceptando el comentario de la cajita blanca, usted surge de que tenemos confianza en el Poder Judicial. Bueno, para eso. Yo creo que el día que perdamos nosotros nuestra confianza en nuestras autoridades judiciales, se nos desploma nuestro país, ¿verdad? Naturalmente podrá existir algunas personas, no decir que ponemos la mano al fuego por el 100%, pero gracias a Dios creo que existen también acciones y se han venido corrigiendo para poder mejorar la credibilidad y que la credibilidad de nuestros organismos de investigación judicial hoy no la perdamos. Yo le suplico tanto a las instancias judiciales como a la Fiscalía y todo el Ministerio Público, etcétera, que luchemos también adentro para que no exista ningún tipo de acción o de crimen organizado o de personas relacionadas, que se castigue, se sancione y se busque y se sentencie y se separe de la función estas personas que estén actuando o utilizando su influencia o su puesto para poder beneficiar a este crimen organizado. Yo sé, don Gilbert, que lo correcto es responderme que sí, lo entiendo, pero le pido que olvidemos un momento lo políticamente correcto y sea sincero conmigo. Yo entiendo que todos deberíamos de poder confiar en los poderes públicos, pero hace un ratito usted me dijo que estaba claro que las autoridades estaban infiltradas. Así es, yo mantengo con firmeza que sí existe filtración en nuestras autoridades, ¿verdad? Y que hay gente que está apoyando al narcotráfico, al crimen organizado, y eso es parte del problema que tiene que resolverse, ¿verdad? Siento que tal vez ojalá sea lo mínimo, pero no podemos tampoco ser omisos y aquí decir, pongo la mano al fuego, ahí no hay nadie relacionado ni involucrado. Lamentablemente se han visto personas que se han involucrado y que hoy requerimos pues acciones dentro de lo interno de nuestras autoridades para poder separar, sentenciar y por supuesto tener la transparencia, la claridad y la confianza de que nuestros cuerpos policiales están totalmente libres de ese tipo de acción. Le voy a contar algo cierto. Hace una semana y pico conseguimos en Noticias Repreter el expediente judicial completo del caso del Diablo. Y hay un evento en toda esa investigación que a mí me llama profundamente la atención. Resulta que van dos motociclistas, son dos motociclistas en una ruta en el norte del país y dos policías de tránsito los paran. ¿Okay? Esos dos policías de tránsito, cuando los paran, se dan cuenta que ellos andan dos cosas que son ilegales. Un arma de fuego y 5 kilos de cocaína. Entonces, evidentemente, además había vecinos viendo la detención. Ellos se dan cuenta de la torta que se han jalado los oficiales de tránsito porque detuvieron a alguien del Diablo. Y entonces empiezan a balancear en su mente qué hacen. Entonces, patean el bulto de los 5 kilos de cocaína y lo único que dejan en la escena es el arma. Porque el arma es una falta realmente penada muy baja en Costa Rica. Digamos, la aportación ilegal de arma permitida es una pena que creo que ni siquiera alcanza la pena de cárcel. 3 años. Sí, imagínense. Ya presenté yo un proyecto para que se amplíe a 4 años y otros a 6 años. Imagínense, digamos, la persona que la detengan por eso no va a la cárcel. Ok, entonces, ¿qué pasa? En la investigación hay una cámara fija en la cámara de la esquina. Entonces, el OIJ logró comprobar, por eso es que después detienen a los oficiales de tránsito, cómo ellos patean durante el operativo el bulto, porque saben que si le decomisan esa droga al Diablo se van a meter en un problema enorme. Ya después, cuando estalló el caso y la semana tras anterior se hicieron las detenciones, de ahí hay 5 oficiales de tránsito de una zona involucrados. O sea, es decir, y además hay oficiales de tránsito detenidos, hay oficiales de fuerza pública detenidos, hay ex policías del OIJ detenidos. Es decir, todos tenemos la esperanza que no, pero todo dice que sí. Definitivamente no podemos, como decía, tapar el sol con un dedo y decir nosotros ponemos aquí la mano al fuego, eso no se da. Lamentablemente tenemos ese tipo de personas que son inescrupulosas, que realmente rozan contra la dignidad, la moral, la ética, el profesionalismo, y qué lamentable saber que tenemos esa situación y que puede llevar eso a tener esta desconfianza, ¿verdad?, en parte de nuestros cuerpos policiales. Por eso yo decía que no me cabe la menor duda que sí, tenemos gente filtrada y la acción que le corresponde
corresponde tanto a las diferentes facturas, a las diferentes instancias, es velar para que no exista ninguna vinculación de ningún funcionario, ni por lo mínimo en la actuación con estas personas o estos organismos. Yo creo que eso es parte de lo que se tiene que mejorar, sea con mecanismos, con instrumentos, con sistemas, con monitoreo y con un montón de información, de acciones que hoy se tienen y que tienen que estar realmente implementadas para poder garantizarnos que nadie se va ni siquiera a arriesgar a estar relacionado con el crimen organizado. Y es que también, como un mensaje a la ciudadanía y a los jóvenes principalmente, cuando se involucran en este tipo de situaciones, no solamente es perder la paz, sino perder la vida, porque ya en cualquier momento pueden perder su vida, están exponiendo a sus familiares, están exponiendo a sus seres queridos, a sus vecinos, en fin, hay una situación de riesgo total que no solamente pone en riesgo la vida propia, sino también de todas las personas cercanas a ellos. Okay, aquí hay realmente un detalle que es lo que le está preocupando a la gente en Facebook. Si yo resumo, el proyecto de don Gilbert es que con plata del ICD, plata propia de Comisaría del Narcotráfico, se haga un fondo para pagar recompensas, el OIJ, la Fiscalía y la Sala Tercera hagan una lista de los más buscados, si alguien da información y que permite su captura, se le da esa recompensa y nadie va a saber a quién se le dio la recompensa y las autoridades tendrán que velar por ello. La duda que señala la gente, don Gilbert, en Facebook y en WhatsApp, es que los delincuentes no se den cuenta. El centro de la preocupación respecto a su proyecto es que los narcos no se den cuenta quién nos cantó. Bueno, casualmente esa es parte de la experiencia que ya se tiene y casualmente ese proyecto nace con ese espíritu. Si tenemos ya en cuestión de 4 años que el gobierno de los Estados Unidos ha compensado con $250 millones a 125 puede ser personas o grupos, o en fin, no sé cómo está la distribución, pero sí ya hay 125 personas capturadas, ¿verdad? Que si no se hubiese tenido este fondo, que si no se hubiese tenido este plan de recompensas, no se hubieran obtenido. Hoy estuvieran haciendo las suyas, son grandes cabecillas, grandes líderes que están no solamente manejando grupos muy fuertes a nivel de las diferentes bandas y del crimen organizado, sino que continúan haciendo las cosas como si no pasara nada. Bueno, aquí tenemos ya un accionar para que la ciudadanía entre en razón y vea que también no solamente está poniendo en peligro y riesgo todos sus seres queridos, sino que toda nuestra patria, todo nuestro Costa Rica, y que si no hacemos algo y no velamos por cambiar lo que está pasando, nuestros hijos y nuestras futuras generaciones van a vivir un desastre. Son las 2:44 p.m. Usted me mencionó, Gilbert, que ha presentado más proyectos que tienen que ver con la lucha contra la inseguridad. Uno de ellos es el tema de las recompensas. Así es. ¿Qué más ha presentado, Gilbert? Ley para el beneficio del arresto domiciliario con brazalete electrónico, de tal manera que las personas que estén relacionadas con crimen organizado, con narcotráfico, con sicariato, no se les permita poder tener libertad tobillera, sí señor. También hemos presentado un proyecto para la ley contra la tenencia y importación ilegal de armas. Esto significa que las personas que tenían sentencia de 3 años, vamos a aumentarlas a 4 y otros, dependiendo del tipo de arma, hasta 6 años, de tal manera que sí deban estar en las cárceles. Esos son proyectos importantes. Otro proyecto importante. Déjeme, perdón, nada más para ver la importancia de ese proyecto, déjeme comentarle a la gente algo que les decía antes. Cuando en este país se comete un delito y es la primera vez que usted comete un delito y la pena es de menos de 3 años, no se va a la cárcel. Por eso es tan importante variar de 3 a 4 años la pena, de tal forma que ese beneficio no exista en esos casos. Es el proyecto 24070, ¿no? Por aquello. Otro proyecto que es muy importante y que el gobierno ciertamente hizo uno semejante, pero más redactado y que rozaba con la Constitución, es un proyecto también que va para garantizar la prisión preventiva de delitos de peligro social. O sea, todas aquellas personas que hayan cometido algún delito de peligro social, que le llamamos, ¿verdad?, por una naturaleza determinada, no se le dé ni siquiera una medida cautelar de estar fuera de la cárcel. Si se va a un juicio, si se va a lo que sea, esa persona primero va a pagar, aunque sea preventivamente, carcelamiento, y una vez que, bueno, se termina lo que corresponde, pues si sigue en la cárcel o si demuestra su inocencia, pues saldrá. Pero desde el principio, cuando tenemos casos, es que, vean... Pero ahí no le está dando vuelta el principio de inocencia, don Gilbert. Bueno, pero es que... En ese en particular, digamos... se lo pongo así. Poniendo, perdón, la prisión preventiva como una pena adelantada. Bueno, pero se lo pone desde ese punto de vista. Usted, a su hijo o su hija, Dios quiera que nunca, y perdón que lo diga así, tiene la persona que la mató, que la amenazó, que la despedazó, que con arma él le hizo 10 balazos.
esa persona tiene que estar fuera de la cárcel. Por supuesto que yo diría que no. Esos casos que son esas situaciones, no es posible que los jueces simplemente, por principio de inocencia, la dejan libre. Y hemos hecho todo un operativo y todo un esfuerzo y existe ya la contundencia, la prueba, para, pues como dicen, nos agarramos con la mano en la masa. Esos son los casos. Ok, entonces déjeme traducirlo nada más, que creo de una manera más sencilla, que es que haya prisión preventiva automática en casos de daño social. Totalmente tipificados, comprobados, que no queda ninguna duda. Se tomó el objeto o se persiguió a la persona que hizo el asesinato y ahí la tenemos capturada. Ok. ¿Ese es el número qué? Ese es el número 4. Me ha contado, bueno, yo anoté 4. Es el 23986. Tobilleras, armas, peligro social. Peligro social, presenté uno que es toda la reforma al Sistema Nacional de Seguridad del país, de tal manera que se pueda brindar se cambia la rectoría del Ministerio de Justicia y Paz al Ministerio de Seguridad Pública. Otros van relacionados a fortalecer las policías municipales y crear una policía también para las escuelas y colegios voluntaria. Claro. ¿Verdad? Y otros proyectos más como... Perdón que le interrumpa con eso también, pero es que me interesa mucho puntualizarlos. Pero usted entiende, porque no fue decisión de don Gilbert y el proyecto de la reforma, ¿por qué la Rectoría de Seguridad está en justicia y no en seguridad? Nada. No, eso son el rector del gobierno en temas de seguridad es el ministro de Justicia. Casualmente fue uno de mis primeros proyectos, que es un proyecto integral, que tengo que agradecerle a todos los cuerpos, a las personas expertas en la parte de seguridad, ministros, directores del OIJ que participaron en todo este proyecto, y dentro de esa solicitud estamos planteando que la rectoría de la seguridad pase al Ministerio de Seguridad Pública. Es el Ministerio de Seguridad Pública quien tiene ya la cantidad de, 18.000, 14.000 oficiales, ¿verdad? Es el que tiene la mayor capacidad y hoy está en el Ministerio de Justicia y Paz, donde realmente lo que tiene el Ministerio de Justicia y Paz es la parte penitenciaria, que no deja de ser importante, pero la rectoría debe estar en el Ministerio de Seguridad Pública. Ese es por lo menos mi criterio y mi opinión, y no consigo que esté fuera del Ministerio de Seguridad. Pregunta Diana a través de WhatsApp. Si usted conoce datos de cuántos delitos, o sea, cuántas personas son detenidas, vamos a ver, cuántas personas son detenidas en flagrancia cometiendo delitos y cuántos delitos se cometen por personas con tobillera electrónica. Mire, bueno, hasta donde yo comprendo y he visto las estadísticas, con tobillera se ha capturado más de un 25%. O sea, de las personas que volvieron a incurrir en delitos. Una de cada 4 tenía tobillera. Una de cada 4 tenía tobillera. O volver, de los que han tenido tobillera, perdón, el dato va al revés. Ok. De los que salen con tobillera, uno comete delito. De 4, 1. Uno, exactamente. De los que han tenido tobillera, al menos 1 de 4 ha cometido uno delito. O sea, y muy probablemente esa persona que cometió un delito no debió haber tenido libertad condicionada. Porque los delitos que cometen generalmente son esos, delitos de narcotráfico, delincuencia, sicariato, ¿verdad? Que son delitos muy, muy sensibles y que amenazan a la sociedad. Don Gilbert, yo no sé si usted se ha metido en este tema o si de las reformas que usted ha planteado lo traen, pero increíblemente la mayoría de beneficios carcelarios no pasa un juez por el beneficio, no pasa el OIJ, no pasa el Ministerio Público, no pasa la víctima. Se toma la decisión en una cosa que se llama el Instituto Nacional de Criminología, que es una oficina que está en el Ministerio de Justicia. Bueno, casualmente esas son parte de las cosas que no pueden estar sucediendo. O sea, cuando vemos que una persona cometió un delito y por eso la ley que llevamos va y tipifica claramente, por eso era importante tipificar los casos, porque al estar ambiguos deja para la interpretación y muy probablemente a veces por ahí, por el principio de inocencia o por hacinamiento en las cárceles, decimos, bueno, ya no puedo meter gente. Aquí no, hay que crear nuevas cárceles, hay que crear nuevos mecanismos y por supuesto, bueno, yo tenía una propuesta inicial que la estamos analizando, ayer se la dije al señor fiscal de la República, la posibilidad de que el que tenga libertad continua con tobillera, pague esa tobillera, que no esté a costa de todos los costarricenses, porque nosotros también estamos pagando el costo desde la tobillera y el mantenimiento o monitoreo que tiene que darse. Bueno, ¿por qué no? Realmente la persona que tiene ese beneficio. Ahora me decían, bueno, es que las personas sería inconstitucional porque no, el que no tiene para poder pagarla, bueno, que se haga un estudio por una instancia competente que el gobierno tiene, sea de Limas o sea como sea, para determinar que esa persona no puede pagar ese costo y se le dé un subsidio por el Estado. Yo tengo un proyecto ya redactado en esos términos, que ayer, como le digo, lo comenté, y estamos viendo a ver si lo presentamos en los próximos días para poder hacerlo también ley. Pero bueno, son situaciones que realmente nos ponen en peligro, que nos amenazan, y Costa Rica requiere acciones extraordinarias. Hoy estamos en una situación muy crítica de
difícil, de vergüenza, y que si no se toman acciones extraordinarias, día con día vamos a ir empeorando la situación de seguridad del país. Don Gilbert, vamos a ver, entiendo lo de extraordinarias, pero en este caso, algunos de los proyectos que me ha explicado, extraordinario es más represivo. Le pregunto porque Costa Rica siempre se ha caracterizado por ser tremendamente garantista. Y hay quienes dicen, quiero saber si usted es uno de ellos, que necesitamos un Estado más represivo en este momento. Digamos que Costa Rica está en un término de control. Obviamente necesitamos una represividad fuerte para los crímenes organizados, para el narcotráfico, la delincuencia, sicariato, y ahí debemos actuar muy fuerte. No obstante, siento que podemos salvar a Costa Rica. O sea, Costa Rica tiene la capacidad, tiene suficiente fuerzas policiales, tenemos una institucionalidad muy consolidada, que ha sido de lujo. Yo creo que el Poder Judicial a nivel de muchas naciones ha ido a dar grandes presentaciones y demostraciones de lo que tenemos, y ha sido garante y modelo. Bueno, volvamos a recuperar eso, volvamos a rescatarlo. No podemos perder esa paz, no podemos perder esa institucionalidad. Pero a través de la represión. Bueno, habrá un momento que tenemos que actuar con una fuerza mayor, y por supuesto que tenemos que ser mucho más represivos, porque esa permisibilidad ha estado dando que la gente haga lo que le dé la gana. Tenemos los búnkeres en muchos lugares. Hay que ir a desarticular y desmantelar eso, pero hay que hacerlo. No es simplemente decir, ahí está el búnker. ¿Cómo es posible que usted encuentre, y con todo el respeto, a veces los oficiales de policía, ¿verdad?, 2 o 3 por ahí con tu teléfono, y pasando una situación particular por allá, que le dicen que allá están fumando marihuana y pasan los niños y un montón de cosas, o a las salidas de las escuelas, y los policías no corren a esas personas de ahí? O sea, hoy tenemos una permisibilidad que definitivamente requiere de mayor acción, de una fuerza mucho más represiva en cierto modo, pero con un sistema de control. Yo creo que sí podemos rescatar a Costa Rica, es simplemente, como le conté y le indico, en Randall, con acciones mucho más fuertes, más extraordinarias, no lo ordinario que estamos haciendo. Don Gilbert, para finalizar, hay algunas personas que dicen que en este caso de la inseguridad, los proyectos que han presentado los diputados, incluyéndolo a usted, son ocurrencias. ¿Qué le dice a esas personas? Bueno, lamentablemente estamos viendo un nivel de violencia, un nivel de egoísmos, un nivel de no analiza la información. Ahí están los proyectos, en la página de la Asamblea Legislativa se pueden meter y poder analizar cada uno de diferentes iniciativas y proyectos. Todas están bien justificadas, bien argumentadas. Si fueran ocurrencias, se hubieran presentado desde el primer día. Hay proyectos que me han llevado 1 año en la elaboración y consolidación y obteniendo información, y también buscando el consenso con las diferentes fracciones, con los siguientes diputados, con los actores, con gente conocedora, experta. Así es que yo creo que si hemos hecho un esfuerzo importante con diferentes actores, con diferentes expertos, no es una ocurrencia. Y si él llama ocurrencia a las personas conocedoras, expertas, y que estamos buscando cómo solucionar el problema, qué lástima que seamos tan mezquinos, qué lástima que no veamos realmente la importancia de cada uno de los proyectos, y luchemos, y bueno, y tráiganos propuestas. Yo soy abierto y he sido un diputado de despacho con oficinas abiertas para poder escuchar y atender a la ciudadanía, y si alguien tiene una iniciativa que esté bien fundamentada, bien argumentada, y que no sea una ocurrencia, porque yo en eso no me presto, por supuesto que estaremos aceptando y buscando el consenso y apoyándola con la mayor posibilidades y con el mayor esfuerzo y con el mayor esmero para hacer posible que esos proyectos de ley se conviertan en el menor plazo posible en leyes. Son las 2:55. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Don Gilbert, yo siempre le doy de cortesía al invitado que escoja una canción para cerrar el programa. Bueno, al inicio escuché que estaba Gaviota, hay una canción que ellos tienen que es Cada vez que te vas. Entonces me gustaría, si lo tienen ahí, y si no, volvemos a repetir, Soy Tico, que por eso que es una canción muy ahí linda. Está Cada vez que te vas de Gaviota. Estoy absolutamente seguro, don Julián, que está con nosotros. ¿Le puedo preguntar por qué esa? Bueno, porque yo creo que en esto, cuando mi papá, ¿verdad? A veces venía conmigo y me dejaba en unos lados, yo me sentía... y mira, que él estaba conmigo, entonces él ya falleció, acuerpado, sí. Entonces, cada vez que estaba yo me siento que realmente alguien se me fue, pero que también lo tengo conmigo y está en el cielo. Y lo está viendo desde allá, don Gilbert. Así Muchas es. gracias por habernos acompañado hoy. Yo los invito, mañana estaremos también a las 2 de la tarde en vivo. Me acompañará el analista internacional Carlos Cascante. Estaremos hablando de Ecuador, de lo que está ocurriendo justamente en Ecuador. Así es que invitados todos y todas a estar con Matices. En 1 hora estará disponible el programa en podcast. Ahí de fondo, don Julián Aguilar ya tiene listo a Gaviota. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde y hasta luego.